Bueno, qué lindo que están volviendo. Buenísimo. Bueno, voy a ir anotando para mis registros, que ninguna me falte. Marti, dame tu apellido. A ver. Cohen. C-O-H-E-N. Ya está, ahí te tengo. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, nombro las que anoté, y ustedes me dicen quién falta. Y anoté a Sashi Castro, Martina Cohen, Verónica Epulev, Salas Patricia, Sanuesa, a ver cómo tengo este listadito. Sí, Sanuesa Débora. Sí. Lo voy a anotar ahora a Lucas Garay. A ver dónde lo tengo en mi listado. Muy bien, ya te anoté, Lucas. Bueno, Laura, dame tu apellido, Lauri. Hola. Laura, a ver, dame ¿Sí? tu apellido, por favor. Azoka. ¿Me lo repetís? Azoka. A-S-O-C-A. Ah, sí. Quizás Ya está. por ahí figuro como Cintia, porque en realidad Cintia es el primer nombre. Bueno, sí, viste que a veces esas cosas y me complican en la búsqueda rápida. Muy bien. Muy bien, Laura, ya te incorporé a la clase. Bueno, al listado, digo. Okay. Bueno, vamos entonces, ya saben, si les queda alguna duda, alguna pregunta, a medida que vamos mirando esto, ustedes dicen, profe, tal cosa. Bueno. Volviendo a las clases anteriores, decíamos que en la didáctica están las dos dimensiones, la teórica y la práctica, ¿sí? Pero que esas dos dimensiones conversan constantemente. Entonces, para ayudarnos a entender esto, hemos utilizado la metáfora del iceberg. ¿Por qué hemos utilizado esa metáfora del iceberg? Y bueno, porque nos tenemos que ayudar con este valor de metáfora, en donde pensar en un iceberg grafica, ejemplifica, permite comprender que el docente reflexiona sobre su práctica, hace una reflexión sobre su práctica, se pregunta el por qué y el para qué hace eso, construye interrogantes desde la dimensión teórica y desde la dimensión práctica. Miren, hay interrogantes, preguntas que son de naturaleza teórica y otras que son de naturaleza práctica. Ahora bien, tienen esa naturaleza, pero como nosotros ya sabemos que estas dos dimensiones se conjugan. ¿Qué quiere decir esto que se conjugan? Que están juntas, ¿no? Que vienen a darse juntas. Y eso es un dato muy, muy importante. Por ende, acá hay una gran invitación a una tarea que en el cuaderno de ustedes puedan dibujar cómo verían la dimensión teórica y la dimensión práctica,
dónde pondrían una y otra, qué preguntas harían en cada una, ¿sí? Porque, ¿dónde se da esa cuestión de la praxis? Diríamos, ¿qué posibilita la praxis? ¿Qué produce la praxis? Bueno, la praxis produce conocimiento didáctico. Esto quiere decir que al producir conocimiento didáctico, se modifica tanto la teoría como la práctica. Para usar un ejemplo, diríamos que la praxis cambió la agenda. Había una agenda clásica y la praxis empezó a armar la agenda nueva. ¿Se entiende? Se cambió el conocimiento didáctico. La didáctica cambió de agenda. ¿Y qué escribió en la agenda nueva? Y en la agenda nueva escribió el concepto de praxis. La agenda clásica no lo tenía. Al ser escrito se cambió el conocimiento didáctico. Y al cambiarse el conocimiento didáctico, también cambió el pensamiento del profesor y de la profesora. ¿Sí? Es decir que cuando nosotros estudiamos didáctica, ya ahora sabemos que podemos darnos cuenta si estamos en una agenda o si estamos en la otra. ¿Sí? ¿Y cómo se cambió el conocimiento didáctico? Y diríamos, porque los profesores pensaron. ¿Qué pensaron? Y pensaron que las prácticas que hacían no eran buenas, que algo ahí pasaba, había problemas en el aula, como dice la agenda, esta agenda nueva, dice, se ocupa de los problemas del aula. Bueno, se dieron cuenta que se daban algunas problemáticas en el aula, ¿sí? Y entonces empezaron a hacerse preguntas si esas teorías que tenían eran válidas, si servían, o si eran teorías que ya no estaban alcanzando a explicar esos problemas que se daban en el aula. Por eso nosotros nos fuimos a ver esto, bueno, ¿qué pensaba Comenio? ¿Cuáles eran esos preceptos de Comenio? ¿Y qué pasarían con esos preceptos de Comenio? ¿Qué pasarían con esas leyes que armó Comenio? Dice, ir de lo cercano a lo lejano, de lo fácil a lo difícil. ¿Esas leyes alcanzaban para explicar todo esto? ¿O esas leyes hacían un problema cuando tenemos que comprender esta complejidad, esto que es el conocimiento didáctico? Indudablemente se pensó que el problema era más de las leyes que del aprendizaje de los estudiantes. Dice, hicimos todo eso, enseñamos de lo cercano a lo lejano, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Y los estudiantes no aprendían. ¿Es un problema del que aprendía? No, es un problema de las leyes que teníamos. Entonces, estos profesores, con ese proceso de reflexión, dijeron, bueno, necesitamos cambiar las teorías, ¿no? Entonces, los profes pensamos, y cuando pensamos, articulamos teoría y práctica, reflexionamos sobre nuestras prácticas, cuestionamos las teorías y llegamos a cambiar el conocimiento didáctico. Muy bien. Dice, esta dimensión son distintas. Acá volvemos un poco a lo anterior para retomar. En la dimensión teórica es la dimensión de los fundamentos, la dimensión práctica están las acciones y los hechos. Entonces, si yo tengo que graficar esto o esto, ¿dónde pondría los hechos? ¿Dónde pondría los fundamentos? ¿Qué es lo que se ve más rápidamente y diríamos a simple vista? ¿Qué es lo que no se puede ver a simple vista, rápidamente, sino que hay que hacer ahí otro procedimiento? Pero indudablemente la praxis modifica el conocimiento didáctico y
el pensamiento del profesor se va transformando en esos procesos reflexivos que junta lo práctico y lo teórico, pero son distintas, ¿no? ¿Trabajan juntas? Sí, en la praxis. Muy bien. Vinimos a usar otro modo de representación y ejemplificación para comprender la praxis. Usamos la bisagra. Y cuando aparece esta idea de la bisagra, dice, bueno, ¿qué se componen en esa bisagra? Bueno, puedo ver que en la bisagra, de un lado veo la teoría, del otro lado veo la práctica, veo la acción y la reflexión, veo la reflexión en acción y veo la acción de reflexionar. Miren cómo acá las palabras empiezan a estar en complejidad. Y nos vamos a ayudar de Paulo Freire a recuperar esta idea tan importante. Dice, los hombres son seres del quehacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacen? Enseñan. Dice, son seres del quehacer. Y se debe a que su hacer es acción y reflexión. ¿Qué hacen? Accionan y reflexionan. Reflexionan y accionan. Entonces dice, el quehacer de los seres humanos es la praxis. ¿Qué hacen? La praxis. ¿Por qué lo hacen? Y bueno, lo hacen porque es necesario que lo hagamos. ¿Para qué lo hacen? Porque hay que transformar algo. Dice, esta transformación del mundo, y por ello mismo todo hacer del quehacer debe tener una teoría que lo ilumine. El quehacer es teoría y práctica, es reflexión y acción. ¿Necesitamos cambiar el mundo? Sí. Ahí tenemos fundamentos de por qué esta praxis tiene sentido. ¿Y qué habría que cambiar del mundo? Y bueno, diríamos que muchas cosas se pueden cambiar del mundo y muchas cosas son necesarias que se cambien del mundo. Pero no se pueden cambiar si no hay una reflexión en función de eso que es necesario ser cambiado. Entonces, con saber que en la didáctica se encuentra la dimensión teórica y la dimensión práctica, es necesario saberlo, pero no es suficiente. Hace falta saber qué más se encuentra en la praxis. Dice, en la praxis se encuentran 3 dimensiones del acto pedagógico. ¿Por qué educar? ¿Para qué educar? ¿Qué hay que enseñar para educar? ¿Y cómo hay que enseñar para educar? Diríamos, ¿por qué? Porque tienen que cambiar el mundo. ¿Para qué? Y para construir otro mundo distinto, ¿no? Entonces, si hay que construir un mundo distinto, ¿qué es lo que hay que enseñar para que puedan precisamente armar un mundo distinto? ¿Y cómo habría que hacerlo? Porque no sería de la misma manera en que lo hicimos, porque si lo hicimos de una manera y el mundo hay que cambiarlo, bueno, indudablemente nos está diciendo eso, que hay que hacerlo de otra manera. Sobre esta idea, miren, hay que volver muchas veces, porque es sumamente compleja, pero sumamente importante. Entonces, dice, cuando pensamos que la didáctica es una bisagra entre el proyecto pedagógico y la acción, donde se articulan los fundamentos de las ideas y lo que pasa en el aula. Ahora esta pregunta va para ustedes. Cuando ustedes, como profes, entren al aula, ¿van a llevar la clase armada? ¿Van a entrar al aula con una clase armada? ¿Qué les parece? ¿Dónde la van a armar a esa clase? ¿La van a armar cuando abran la puerta del aula? ¿O ese armado de la clase
ustedes la van a hacer antes de entrar al aula. Entonces, ¿qué pasa con esa propuesta que han elaborado? Que la hicieron antes de entrar al aula. Cuando entren al aula y se encuentren con los estudiantes. Esa clase que trajeron armada, ¿se va a dar como ustedes la pensaron? ¿O ustedes piensan, con esa cabeza de profe que ya se han puesto, que es necesario llevarla armada, pero que cuando entren al aula, algo va a pasar? Dice, ¿qué va a pasar? Y bueno, que entre el proyecto pedagógico, la propuesta de enseñanza que yo armé en mi casa, pensando en esos estudiantes, en ese contenido, diseñando esta propuesta, cuando la propuesta se encuentre con los destinatarios, con los estudiantes, para quien yo pensé esa clase, ¿va a ser lo mismo? ¿O ahí la clase va a ser pensada entre quien enseña y va a ser significada, va a ser interpretada, va a ser, vamos a decir, tensionada por quienes tienen que aprender lo que yo les quiero enseñar? Y cuando estos que son los estudiantes, ¿sí?, tensionen la clase, hagan preguntas que yo no las había pensado, aporten conocimientos previos que son necesarios y están en la clase, ¿qué voy a hacer yo, la profe, con la propuesta que traje? ¿La voy a querer mantener de la misma manera a como la armé en mi casa? O cuando esté junto con los estudiantes trabajando eso que llamamos conocimiento, van a haber cosas que se van a ir transformando, modificando, ¿no? Vayan ustedes con esa cabeza de profe pensando todo eso, ¿no? Acá van las preguntas para recuperar. Dice, bueno, cuando mi propuesta, la que yo armé en mi casa, la traje al aula y me encontré con los estudiantes, esta enseñanza empezó a dialogar con el aprendizaje. Por eso dice la agenda nueva que hay un binomio que se forma entre enseñanza y aprendizaje. En la ficha dice, la didáctica tiene como objeto de estudio la enseñanza y se ocupa del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se ocupa del binomio enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Yo les puedo preguntar, ¿qué les parece que significa binomio? ¿Con qué relacionarían la palabra binomio para extraer el significado? Si estuviéramos en el aula de IFES, esto lo sostendría durante un tiempo largo. Como acá estoy tratando de aprovechar mucho el tiempo, traje armado allá una concepción. Dice, binomio es un término que viene del saber algebraico. Es algebraico. Dice, está formado por la suma o la diferencia de dos términos. Suma o la diferencia. Es decir, está acá, está en la relación. ¿Es lo que suma o es lo que tienen de distinto estos dos? Muy bien. Dice, es un conjunto de conceptos tomado como una unidad o como elemento en equilibrio o dependientes uno del otro. Es decir, que acá tengo que pensar que hay un equilibrio y hay una dependencia de uno y el otro. Uno es dependiente de este y este es dependiente de este, ¿no? Porque dice uno y el otro, no dice que hay uno
que no depende del otro. Son interdependientes. Bueno, para comprender esto, las 5 dimensiones que confluyen y comprender binomio, miren, otra vez Paulo Freire. Dice, nadie nace profesor. No, nacemos cachorro humano, ustedes eso ya lo saben, ¿no? Dice, y tampoco nacemos marcado para hacerlo. No, tampoco, porque también ustedes saben que las experiencias de vida son distintas. Entonces no traemos, ni nacemos ni estamos marcados. Dice, la gente se forma como educador, permanente en la práctica. La gente se forma como educador permanente en la práctica y en la reflexión sobre la práctica. Y acá estamos en el texto de Andrea Liao, ¿no? Volvemos como a la clase 2. También les invité a esta clase a Philippe Mériez, 2 pedagogos, porque lo que hoy vamos a destacar son las dimensiones pedagógicas que están en la praxis. Philippe Mériez dice, como él es francés, acá está la traducción, hay una gran confusión entre el deseo de saber y el deseo de aprender. Es probable que el niño o la niña quiera saber, pero a menudo prefiere saber sin aprender. El deseo de aprender se construye en una relación educativa exigente. Bueno, muy bien. Dice, el deseo de aprender se construye en una relación educativa exigente. Es decir, ¿qué le exige a la relación educativa? Y exige que le enseñe. Porque si en esa relación educativa no hay enseñanza, ¿sí? No está precisamente la posibilidad de construir el deseo de aprender. Le exige el deseo de aprender para ser construido que alguien se ocupe de enseñar. Miren qué cuestión es la que acá aparece, ¿no? Entonces, recuperamos nuevamente. Muy bien, recuperamos cosas que ya un poco se las fui presentando y que ustedes van a ir leyendo y volviendo las veces que sean necesario, que dice que no son lo mismo. Acá la enseñanza práctica social, el aprendizaje fenómeno humano. Acá hay intencionalidad, acá hay espontaneidad, acá se desarrolla en el contexto del aula, ¿sí? Este aprende siempre, es lo que tiene de espontáneo, pero sin embargo, que acá hay una relación porque tengo que diseñar la situación de enseñanza, la tengo que desarrollar en el aula, tengo que tomar decisiones, soy la profe, para que en el aula esto que siempre está activo en nosotros, esta actividad cognitiva que llamamos aprendizaje, en este estudiante, esté produciendo una transformación en el aula, con el contenido que enseñamos en la escuela, transformando el conocimiento que éste tiene. Es decir, transformando su deseo de saber en deseo de aprender. Y esto se hace porque está el profe enseñando. Si no hubiera ahí, no estuviera ahí la enseñanza, ese deseo de aprender no estaría alimentado. ¿Se comprende esta idea? ¿Sí? Si la comprenden, después la pueden ir a estudiar y ahí vemos los tiempos y todo eso, pero es fundamental que la podamos comprender. Que ahí, entre la enseñanza y el aprendizaje, pasa una relación de dependencia mutua. Entonces decimos, ¿cómo se lee esto del binomio? Los procesos de enseñanza y de aprendizaje
no tienen una relación causa-efecto. Tienen leyes lógicas y diferentes. Nos vamos a detener ahí. Dice, no guardan, no tienen una relación de causa-efecto. Pongo el ejemplo. No es que porque el profesor lo enseñó, el estudiante lo aprendió. No es prender la tecla de la luz. El ejemplo que traje al principio del primer segmento para explicar un poco estas cosas. Sino, dice, no es tan simple que es una causa y un efecto, sino que hay leyes y lógicas que son distintas. ¿Cuáles son las lógicas? Y bueno, que lógicamente la enseñanza es práctica social, es distinta al aprendizaje como fenómeno humano. Entonces dice, este tiene estas leyes y esta tiene estas leyes. No son iguales. Se trata precisamente de lógicas diferentes. Lógicamente no es lo mismo la enseñanza que el aprendizaje, y por ley son distintos, y son distintos en su naturaleza. Dice Gary Pentelmacher, dice, es una relación de dependencia ontológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón de ser de la enseñanza es que los alumnos aprendan. Vamos a decir, es lógico y es legal que alguien tiene que aprender, por eso es que yo le tengo que enseñar. Dice, la razón de ser de la enseñanza es que los alumnos aprendan. Porque si los alumnos no aprendieran, ¿sería razonable esa enseñanza? ¿Sería lógica? ¿Sería legalmente buena? Bueno, todas estas preguntas nos las hacemos permanentemente. Dice, las tareas de enseñanza tienen que ver con proporcionar al alumno instrucciones sobre cómo realizar las tareas de aprendizaje. Se requiere el papel activo de los alumnos en el aprendizaje. Y fíjense acá, una expresión de Contreras Domingo. Ustedes se van a encontrar con una ficha que despliega todo esto, que desde acá, desde esa ficha está hecha esta filmina. Dice, la enseñanza tiene que ver con proporcionar, con dar. ¿Qué tiene que dar? Instrucciones sobre cómo realizar las tareas. Y miren, que las instrucciones son en cómo realizar las tareas. Las instrucciones no son en cómo aprender. ¿Y por qué la enseñanza no podría dar instrucciones de cómo aprender? Porque no es su naturaleza. ¿Se entiende? El que aprende es el otro. Entonces, sí, la enseñanza tiene que dar instrucciones sobre cómo realizar las tareas. En la realización de las tareas, al realizar las tareas, es que el alumno toma un papel activo. Pero las tareas las diseñó el profesor o la profesora, que son los que tienen que enseñar. Muy bien. Entonces dice, una buena enseñanza no implica una enseñanza con éxito, en un sentido exitista, en un sentido económico, sino que una buena enseñanza se refiere a aquellas prácticas que son propuestas válidas desde el punto de vista ético y epistemológico.
Preguntar qué es una buena enseñanza, en el sentido moral, equivale a preguntar qué acciones docentes pueden justificarse basado en principios éticos y son capaces de provocar acciones de principio por parte del estudiante. Preguntar qué es una buena enseñanza, en el sentido epistemológico, es preguntar si lo que se enseña es racionalmente justificable y, en última instancia, digno de que el estudiante lo conozca, lo crea o lo entienda. Es decir, para que la enseñanza sea buena, tienen que estar allí las dimensiones que aporta precisamente lo pedagógico. El por qué, el para qué, el cómo, ¿sí? El qué. ¿Qué contenido enseñar para educar? ¿Cómo enseñar para educar? ¿Por qué educar? ¿Para qué educar? Si no están en conjunción las 5 dimensiones que conforman la praxis, no hay buena enseñanza. Vamos a mirar acá esta placa, la recuperamos, la comprendemos, pero nos vamos a detener un poquito acá. Y acá estaría el ejemplo de comprender una relación de causa y efecto. Y ustedes ya ahora dirían que en esta causa y efecto no hay buena enseñanza. Entonces, Paulo Freire llamó a esta enseñanza, que no es buena, educación bancaria. Dice, en la educación bancaria, allí, la enseñanza no es buena, porque enseña, pero no educa. Y a ver, ya me salió ese reloj que me marque el tiempo, pero la pregunta sería, ¿por qué acá no habría buena enseñanza? ¿Cómo justificarían ustedes una imagen como esta diciendo que acá no hay dependencia ontológica? Allí no está el binomio. Allí hay una relación de causa y efecto entre enseñar y aprender. A ver, si tuvieran que dar respuestas, ¿cómo las responderían? ¿Cómo argumentarían que acá no hay buena enseñanza? A ver, Caro, ¿qué se te ocurre? Porque A mí se me ocurre que en la imagen se muestra a un profesor que es quien es el que está brindando el conocimiento y no hay una ida y venida, o sea, no se tiene en cuenta las ideas previas o el conocimiento previo que pueden llegar a tener los alumnos. Entonces es como que me imagino que está exponiendo algo, pero no teniendo en cuenta todo ese conocimiento que pueden llegar a tener los niños, niñas. Muy bien, muy bien. Y lo podrías, si yo te siguiera preguntando, ¿podrías demostrar desde dónde interpretás que ese profesor, ese maestro, no está teniendo en cuenta los conocimientos previos? ¿No? Bueno. Sí, o sea, desde el punto de que solo salen palabras de su boca y no hay como una interacción. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Eso ahí, decimos ahí, se puede ver eso. Muy bien, muy bien. ¿Les parece que hay algo más? ¿Qué más podrían agregar? que los alumnos no se ven como sujeto activo, Muy bien. que en teoría lo más importante es eso, no solo dar información y que ellos la guarden y la repitan,
sino que ellos sean activos y, como decíamos hoy, la pudieran asociar y hacer propio al conocimiento. Muy bien dicho, bien fundamentado, Débora. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más diría? Podríamos relacionarlo con la frase de Meriu, que dice: el deseo de aprender se construye una relación educativa y exigente. Claro que sí. O sea, viendo al docente una forma arbitraria que solamente da y los alumnos no aprenden, básicamente, por las caritas, digo, me parece. Muy bien, fantásticamente. Dice, ahí no está construyendo el deseo de aprender, ahí lo está matando al deseo de aprender, ¿no? Por ¿Sí? ahí también puede ser que quizás lo que está planteando, lo que está queriendo transmitir, enseñar el profesor, no es relevante para los alumnos, para los chicos, no tiene un significado como para que ellos puedan tener esa curiosidad por aprender lo que está tratando de enseñar el profesor, puede ser también. Sí, puede ser. Y ahora te sigo invitando a seguir pensando esa idea, Laura. ¿Cuándo no sería algo que los estudiantes puedan aprender? A ver, para seguir con esa idea que trajiste. Que no aprendan. Claro, ¿cuándo pasaría eso? Es decir, que lo que el profe enseña no puede ser aprendido por los estudiantes. ¿Cuándo se daría? Y yo creo que por ahí cuando es algo que no es acorde al contexto en el que viven los estudiantes, los chicos, es algo que ellos no lo pueden vivenciar. Bueno, entonces escúchate ahí. ¿Qué no tendrían estos estudiantes para poder comprender lo que les está presentando el profesor? Y les estaría faltando el interés, algo que los movilice. No sé si entendí bien la pregunta. Pensalo en términos de conocimiento. A ver, ¿quién ayuda? ¿Quién ayuda? Porque se nos termina la clase, ¿quién ayuda? Porque el contenido no sea el adecuado. Otra vez. Digo que no solo el contexto, el contenido también no sea el adecuado para el alumno que va a aprender. Muy bien, sí, sostengo la pregunta. ¿Por qué no es adecuado ese contenido? ¿Qué es lo que no está teniendo en cuenta el profesor de esos alumnos? ¿El conocimiento previo que ellos tienen? Muy bien, Patricia. Ahí estamos, ahí tenemos precisamente una cuestión de legalidad, ¿sí? ¿Qué es legal? ¿Qué es ético? Y es ético tener en cuenta el conocimiento previo. Si no tengo en cuenta el conocimiento previo, no es ético lo que está pasando ahí. Entonces no es buena esa enseñanza. Lo deja al estudiante con un único recurso, aprenderlo de memoria. ¿Sí? Y sabemos que lo que aprendemos de memoria, sin comprensión, sin relación, lo olvidamos prontamente. Lo aprendemos solo para resolver eso. Y como el alumno no tiene una parte activa, tampoco el profesor puede tener la parte de la reflexión, de ver si los chicos están aprendiendo o no. Claro, y corregir. Muy bien, querida, se nos va a ir terminando el tiempo, ¿sí? Pero muy buenas las comprensiones que estamos haciendo. ¿Sí? Cómo nos estamos ubicando con esto de tener una cabeza, un pensamiento de naturaleza didáctica, ¿sí? Una cabeza de profesora, de profesor. Bueno, en la clase de hoy va la bibliografía que sostiene lo que vimos, para que sigan leyendo. La clase que viene les voy a presentar el primer trabajo práctico. Ahora me dejaron pensando en algo, de que no están muchos compañeros de ustedes en la clase virtual. Y eso me produce una duda de conocimiento. ¿Por qué será que no están? ¿Sí? ¿Cuáles serán los motivos que es importante que yo conozca de que no están?
porque tenemos que hacer la regularidad de la materia y